Que la honra y la gloria sea para Dios. El culto está por terminar. El coro está cantando tal como soy, y mientras escucho su cantar, en el altar se arrodilla para orar. Unos buscan gracia, perdón por su pecar. Otros tienen luchas que tratan de ganar. Es tiempo de acercarnos al Señor. Ven al altar del Señor. Acércate hoy al altar. Deja aquí tus cargas y al fin descansarás. Si tú estás en tinieblas, Él te ofrece luz. Cristo te espera y te espera con amor. Es tiempo de acercarnos al Señor. Ven al altar del Señor. Padre y su Hijo orando están. A un lado está su madre, agradeciendo a Dios. Un hombre en pie llorando está, entregando el corazón sin reservas al Señor. La vida es quebrantada, el alma cambiará. De aquellos que buscan en espíritu y verdad, es tiempo de acercarnos al Señor. Ven al altar del Señor. Acércate hoy al altar. Deja aquí tus cargas y al fin descansarás. Si tú estás en tinieblas, Él te ofrece luz. Cristo te espera y te espera con amor. Es tiempo de acercarnos al Señor. Acércate hoy al altar. Acércate hoy al altar. Deja aquí tus cargas y al fin descansarás. Si tú estás en tinieblas, Él te ofrece luz. Cristo te espera y te espera con amor. Es tiempo de que escuches hoy su voz. Acércate hoy al altar. Ven al altar.
en este momento vamos a hacer la oración intercesora, y mientras leo la lectura bíblica que tenemos en esta mañana, que se encuentra en Génesis 45, 5 al 8, voy a pedir a todo aquel que quiera acompañarnos hasta el frente para que pase mientras leo estos versículos. Ahora no os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, que ya hubo 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que vosotros sobreviváis, para daros vida por medio de una gran liberación. Así no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda tierra de Egipto. Esta es palabra de Dios. Hermanos, pareciera ser que la vida está llena de oportunidades. Sin embargo, la oportunidad más grande que se nos presenta es en estos momentos. Es en estos momentos que podemos venir al altar de Dios, caer de rodillas y pedir su protección. Así es que vamos a postrarnos de rodillas para tener esta oración de intercesión. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, estamos aquí nuevamente delante de ti buscando de tu presencia y de la unción de tu Espíritu Santo. Tenemos la seguridad, Señor, de que tu Espíritu se mueve en medio nuestro. Tenemos la seguridad, Señor, que si tú has permitido que lleguemos hasta estos momentos de nuestra existencia, es porque tú lo has permitido. Señor, en estos momentos tus hijos están delante de tu presencia con corazones agradecidos, con corazones, Señor, reconociendo las bondades que tienes para nosotros. Y solo tú, Señor, quien eres nuestro Creador, quien formó cada tejido de nuestros cuerpos, conoces, Señor, nuestros sentimientos, conoces nuestras necesidades, conoces nuestras preocupaciones. Probablemente aquí hay un hijo, más de un hijo preocupado por su padre, por su madre. Probablemente hay una madre preocupada por sus hijos. Probablemente hay jóvenes que están agradecidos porque una vez más, Señor, tú manifestaste en ellos y finalmente pudieron graduarse. Y, Señor, hay muchas necesidades, hay muchos agradecimientos. Y entre todo esto, Señor, que se junta en estos momentos, queremos darte la gracia por lo que has hecho, Señor, ya por nosotros y por lo que seguirás haciendo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de ti. Gracias a Jesús porque por medio de su muerte y por su sangre podemos, Señor, llegar hasta el trono donde tú estás y libremente, Señor, traer nuestras peticiones. Señor, en esta mañana tú has elegido a tu siervo Jorge García para que él traiga tu palabra. Señor, nosotros hemos decidido parar nuestras actividades para juntarnos en este día y juntos, Señor, alabar tu santo nombre en este día tan especial que tú nos has dejado. Pero permite, Señor, que aquellas preocupaciones, que aquellas necesidades no sean un impedimento para poder recibir tu palabra en estos momentos. Que, Señor, al levantarnos de nuestras rodillas, tú nos des la seguridad y la confianza que tú obrarás de acuerdo a tu voluntad en nuestras necesidades. Quédate, Señor, con tu pueblo en esta mañana. Alcanza a aquellos que no están con nosotros. Bendice, Señor, esta iglesia de una forma especial para que siga preparándose y siga esparciendo tu palabra. Pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh,
¿Quieren venir a mi casa? ¿Qué tengo? Buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Esperamos que todos estén contentos de haber venido a la casa del Señor, a encontrarse con Él. Quisiéramos ver todos los rostros alegres, esbozando una sonrisa después de haber descargado nuestras necesidades delante del Señor por medio de esta oración. Anhelamos también que cada oración presentada en el acto de venir personalmente hasta acá y arrodillarse, enfatizando así su necesidad, pueda tener la respuesta que Dios quiere darle. No la que nosotros buscamos, pero la de Dios siempre es la mejor. No olvidemos eso. Me gustaría que en este momento, aunque debemos hacerlo desde que llegamos aquí, dejemos afuera todas las preocupaciones que nos están aquejando, para poder disfrutar al máximo las bendiciones de la presencia de Dios. Si estamos todavía cargando nuestras preocupaciones aquí mientras nos sentamos en la banca a participar del programa, entonces probablemente no seamos beneficiados en el nivel que Dios quiere bendecirnos. Por lo tanto, es muy importante olvidarse de toda preocupación, aunque cuesta. Cuanto más intenso es el problema, más difícil olvidarse de él. Soy humano también, pero hagamos el esfuerzo y con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Yo quiero en esta ocasión, con el tema que elegí para presentar con la ayuda de Dios a ustedes, beneficiar a aquellos que están sufriendo de alguna manera muy especial. Acepto que no hay uno solo que no tenga una dificultad, un problema. Lo único es que los grados de intensidad difieren. Y gracias a Dios porque su palabra dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos aguantar, sino que dará a cada uno la tentación según puede ser sobrellevada. Y también me acuerdo de Romanos 8:28, que dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito han sido llamados. En esta ocasión yo quiero mostrarles por la Sagrada Escritura que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Padre amante. No hay límite en las manos de Dios para resolver las dificultades que aquejan y entristecen la vida de sus hijos. Él es capaz de resolver todo lo que nos está dando motivo de preocupación, de dolor, de sufrimiento. Uno de esos ejemplos clásicos se encuentra en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo número 4. Y este caso tiene que ver con uno de los sectores tal vez más maltratados o más sufridos del género humano. Estoy hablando no de los huérfanos, sino de las viudas. En la Sagrada Escritura hay más de un caso que tiene que ver con viudas. Por supuesto, hay viudas que llegan a ese estado social o civil con riqueza. Han sido esposas de un millonario. Les ha dejado una fortuna, pero no son la mayoría. Yo diría que son casos muy, muy contados. Pero estos casos de viudas que tenemos en la Escritura son casos de viudas que diríamos que son los representantes o las representantes de los niveles de riqueza humana más bajos. Y el que se registra en Segundo de Reyes, capítulo 4, es el de una viuda que estuvo casada con uno de los hijos de los profetas. Se llamaba así a los que asistían a una escuela llamada la Escuela de los Profetas, fundada por Elías, continuada por Eliseo. Y uno de estos caballeros que en vida había dejado 2 hijos, pero por alguna circunstancia de la vida había adquirido
Deudas que en esa época, según la legislación que los gobernaba, se pagaban a veces con la esclavitud. Estaban ahora preocupando a esta pobre mujer que quedó con sus 2 hijos sola. Hablando de deudas, si yo pregunto si hay alguien que no tiene deudas, ¿podrá levantar la mano? Pero no voy a pedir que la levante, porque yo mismo no la puedo levantar, yo tengo deudas. Por supuesto que la recomendación de la palabra de Dios es que adquiramos tantas deudas como podamos pagar, no aquellas que ya sabemos que no podemos pagar. Por desgracia, esta mujer, en vida de su esposo, de alguna manera ellos como familia tuvieron necesidad de pedir dinero o bienes a alguna persona que estaba en condiciones de proveerlos. Pero el caballero, el esposo y padre, no alcanzó en vida a pagar las deudas y se las heredó a la esposa y a los hijos. Todos pensamos en la herencia que nuestros padres nos pueden dejar, pero hay una herencia que yo no hubiera querido nunca recibir y es la de deudas. Aunque algunos se consuelan diciendo no importa cuántas deudas yo adquiera en vida, cuando yo muera, muere la deuda. Eso no es verdad en todas las sociedades. En esta sociedad hebrea a la cual pertenecía esta mujer, las deudas se heredaban y la esposa que quedaba viuda y los hijos que quedaban huérfanos estaban obligados a pagar de alguna manera las deudas. Así que esta mujer, entristecida, porque sabía que la ley rezaba de manera que ahora el acreedor, aquel a quien se le debía ese dinero, tenía el derecho de ir a esa casa y demandar de esa pobre viuda que le diera a sus 2 hijos para que fueran a trabajar para él por el resto del espacio de tiempo que quedaba hasta el año de la jubilación. Gracias a Dios que Dios había legislado diciendo que no cayeran en esclavitud, que solamente estaban obligados a trabajar para el acreedor mientras se cubría el monto total de la deuda. Pero eso significaba para esa pobre madre que el acreedor tenía derecho a llevarse a sus hijos allá donde él tenía la propiedad, para la cual exigiría que se trabajara hasta pagar la deuda. Por eso esta pobre madre acudió al profeta de Dios. El profeta en turno era Eliseo. Eliseo fue el sucesor de Elías. Y aquí tenemos a la mujer diciéndole al profeta de Dios, mi esposo, capítulo 4 de Segundo de Reyes y el versículo 1. Mi esposo, su servidor, posiblemente la versión de ustedes dice un poquito diferente, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cuál es la condición de un esclavo? Tiene autoridad sobre sí mismo, llega a la condición de un objeto, y aún siendo seres vivos, el amo del esclavo podía ocasionarle la muerte al esclavo y no tenía que dar cuentas ante la autoridad. Nosotros estamos pisando terreno de uno de los estados donde la esclavitud se acentuó más en Estados Unidos. Gracias a Dios que ya no nos tocó ver cómo era la esclavitud, a menos que la veamos en películas o nos informemos acerca de ellas a través de lectura, a propósito. Así que la condición de estos 2 pobres muchachos y esta madre viuda era que ahora los hijos podían ser llevados, la ley autorizaba a este acreedor a que se los llevara y trabajaran para él. Y la madre entonces buscó solución, buscó ayuda en el representante de Dios. Me imagino, hermanos, que cada líder que en algún momento, en determinada función, le toca servir al pueblo de Dios a través de la iglesia, se encuentra en situaciones difíciles.
Y en un momento en que quiere tener la respuesta a todos los problemas que se le presentan y no la tiene. Tiene que acudir al único que realmente puede resolver los problemas de la raza humana. En este caso la mujer presentó su problema y el fiel siervo de Dios le pregunta: ¿qué puedo hacer por ti? Como quien dice: ¿en qué te puedo servir? La mujer ya presentó su problema. ¿Cómo el siervo, el profeta de Dios, va a resolver ese problema? Tiene que ser acudiendo ¿a quién? A Dios. Mis hermanos, la Sagrada Escritura está llena de promesas y de mensajes y de declaraciones que nos indican que cuando nosotros tenemos una dificultad, lo primero que debemos buscar es a Dios. No siempre sucede así. A veces si nos duele algo, si nos enfermamos, si el dolor persiste, si las pastillas que tomamos no nos curan, luego vamos donde el médico, y cuando el médico ya no puede hacer nada, cuando la ciencia humana se declara incapaz de resolver nuestro problema de salud, entonces recién caemos de rodillas y decimos: Señor, resuelve esto. No es una actitud muy honesta de parte de nosotros, porque primero debíamos acudir ¿a quién? A Dios y presentarle nuestro caso. Y Él entonces de alguna manera, a veces providencialmente, nos indica que busquemos los recursos que Él mismo proveyó a la humanidad a través de la ciencia médica para resolver esto o aquello. Aquí tenemos entonces al profeta diciendo: ¿qué puedo hacer por ti? Y añade: dime qué tienes en casa. Y eso es lo que me gusta, porque Dios resuelve nuestros problemas dependiendo de lo que nosotros ya tenemos. Él parte de la base de bendiciones previas, y ya sean recursos materiales, ya sean instrumentos de trabajo, ya sean habilidades, y ya sea conocimiento que hemos recibido de Él, porque todo lo bueno viene de Dios. Entonces de ahí parte el Señor. Usa esa plataforma para bendecirnos en las situaciones especiales que estamos confrontando. Y el profeta pregunta: ¿qué tienes en casa? ¿Cuánto tenía en casa? Como quien dice: ¿cuánto dinero tienes en la cuenta de banco? ¿Cuánto dice tu último balance que te hizo llegar el banco? Así que la mujer estaba siendo indagada acerca de cómo ella, qué podía poner a trabajar, como si estuviéramos hablando del plan de inversión de la iglesia, que arranca de la base de un poco de dinero, que se pone a trabajar para generar ganancias, y estas entonces llegan al fondo especial de inversión. La mujer contesta: tu sierva no tiene nada en casa, excepto un poco de aceite. Un poco. No dijo ni siquiera 1 galón, 5 galones, un poco de aceite. Y el profeta de Dios, convencido del amor y del poder de Dios para resolver estas situaciones difíciles ante el ser humano, le traza un plan a esta mujer. Un plan en el cual estarían involucrados los recursos de toda la familia. Un plan en el cual la mujer no podía cruzarse de brazos a esperar que del cielo cayera la solución al problema que estaban confrontando. Un plan en el cual ninguno de los miembros de la familia podía quedar exento de participación. Y ese plan consistía en lo siguiente: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Noten bien eso porque es fundamental. Todas las que puedas. El profeta no le puso límite: 20, 30, 40, 50. El profeta le dijo: consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. Y esto es lo que me gusta de este pasaje.
En ese momento se acabó el aceite. A veces Dios no nos bendice más porque no hay más necesidad. En este caso se llenaron tantas vasijas como la mujer y sus hijos consiguieron prestadas. Y mis hermanos, yo no sé porque no estuve presente, pero confío en el relato bíblico. Pero dice que se llenaba una vasija y se la ponía aparte, se llenaba otra y se la ponía aparte. Yo no sé si ocurría un milagro visible ahí en el cual la viuda y sus dos hijos miraban que la botella de la cual derramaban o vaciaban a las vasijas se vaciaba o se mantenía a mitad de llenar. No sé eso. Pero el relato dice que se llenaron tantas como ellos consiguieron. Pero que cuando ya no hubo más vasijas o botellas vacías o para llenar, entonces el aceite cesó. ¿Quién estaba haciendo eso? Dios. Pero aquí tenemos nosotros un principio fundamental en la vida cristiana y especialmente en usted y en mí. Ese principio fundamental debe decir que la fe se muestra en acción decidida. La mujer viuda, cuando recibió el plan de parte del profeta de Dios, no se puso a objetar, no se puso a argumentar con él, no, pero que yo soy muy tímida, que yo no voy a poder conseguir las vasijas, y qué es lo que tú te propones con esto, nada. El relato dice que ella simplemente escuchó el plan expuesto por el siervo de Dios y lo obedeció, lo puso en práctica, lo cumplió al pie de la letra, hizo lo que tenía que hacer hasta allí, y una vez que cesó el aceite porque ya no había más vasijas para llenar, entonces ella fue de nuevo al profeta de Dios y ella se lo fue a contar y le dijo el profeta a ella: ahora, versículo 7, ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. ¿Notan ustedes, mis hermanos, que Dios no solo suplió la necesidad del momento? Dios no solo libró a estos jóvenes huérfanos y a la viuda del dolor de ver a sus hijos convertidos en esclavos trabajando para otra persona, sino que después de cubrir la deuda quedó suficiente dinero para que la viuda y sus hijos siguieran viviendo. Ahora mi pregunta es: ¿tiene Dios límites para bendecirnos? Él no tiene, pero a veces nosotros se los ponemos. Nuestra falta de fe, nuestra escasa visión, nuestro pobre conocimiento del poder y del amor de Dios. Apenas aparece o amanece un día en que tenemos, como dijéramos, el cielo nublado dentro de la misma casa, ya nos apesadumbramos, ya nos dejamos aplastar, sentimos como que el cielo y la tierra se nos juntan y nos olvidamos de Dios. Claro, yo acepto que posiblemente a mí no me ha tocado un problema como los han tenido algunos de ustedes. Por algo la palabra de Dios dice que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos aguantar. Y a cada uno Dios le permite solo lo que puede sobrellevar. También hay otro principio muy lindo aquí, y es al que quiero llamar la atención de ustedes también, aparte del poder maravilloso de Dios de resolver nuestros problemas en un instante, de manera asombrosa, a través de milagros, porque este es un milagro. Y ese otro principio que resalta aquí es el de que la viuda, Dios no le dijo a la viuda a través de Eliseo: no te preocupes, ese hombre no le hace falta el dinero, no le pagues la deuda. En ese caso, si Dios a través del profeta hubiera recomendado eso, estaríamos diciendo que tenemos un Dios que fomenta la trampa. No, Dios ha establecido que nosotros como hijos de Él
lo expongamos ante la sociedad que nos rodea, no importa el lugar del mundo donde vivamos, pero que lo expongamos de manera honesta, sincera, cumplidora. Los hijos de Dios cubren cada centavo que deben. Hermanos, sería triste que cuando llegue el momento de ir al cielo, nos encontremos con que alguna deuda olvidada, una deuda que no fue cubierta, nos impida el ingreso al cielo y la vida eterna. Tenemos un Dios honesto, honrado, y Él está dispuesto a ayudarnos cuando nosotros tenemos la voluntad dispuesta de hacer su voluntad en todos estos aspectos. Este es el Dios de la viuda, el Dios de Eliseo. Pero yo quiero llevarlos también al Dios de un joven de tiempos anteriores todavía, muchos cientos de años antes. Capítulo 37 del libro de Génesis. Vamos a comenzar con el versículo 2, Génesis 37 y el versículo 2. Este versículo 2 dice, esta es la historia de Jacob y su familia. Y cito este versículo a continuación por la razón de que nos da un dato cronológico. Cuando José tenía 17 años, ¿cuántos años? 17. Guarden eso porque nos va a servir más adelante para que miren ustedes con cuánto tiempo de adelanto o anticipación Dios resuelve los problemas en que se meten sus hijos. Con cuánto tiempo Él adelantado ya tiene la solución al problema. José tenía 17 años, dice aquí la Biblia, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, hijos de Bilhá, Silpá. Esta versión suena un poquito raro los nombres, eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. ¿Cómo aparece José aquí? ¿Cómo? Dígalo. Claro que sí, lo captó inmediatamente. ¿Qué era José? Un informante de su papá. ¿Se ganaría la buena voluntad de sus hermanos así? Si el único hermano completo de él era Benjamín y los demás eran medios hermanos, otros no eran nada. Bueno, eran medios hermanos todos porque eran del mismo padre. Pero si además de ser solo medios hermanos, él se encargaba de poner al día a su padre de la mala fama, dice aquí el versículo, de sus hermanos, ¿qué le ganó de parte de sus hermanos? Le ganó animadversión, le ganó no buena fama. A eso se suma que dice el relato bíblico acerca de la vida de José que él soñó algunas cosas interesantes que lo hacían aparecer a él como superior a sus hermanos, superior a su mamá y superior a su papá. Y todos ellos en su momento se sintieron molestos por estas cosas que le pasaban a José. Como resultado de esta situación, el pobre José fue entonces, ya sabemos, vamos a dar grandes saltos en este relato, vamos a dar grandes saltos para coger solamente de ahí lo que yo quiero usar en esta mañana para mostrar cómo Dios se adelanta a nuestras necesidades. José fue vendido a los ismaelitas. Y cuando fue vendido en esas condiciones que mencioné antes, esclavo. Cuando fue vendido, él ya no pertenecía a su papá. Ya no llevaba su túnica de muchos colores. José no sabía que en ese viaje, cuando su padre lo mandó a buscar a sus hermanos que estaban cuidando los rebaños de su padre, no sabía que no iba a volver más a la casa, por lo tanto no llevó una segunda muda de ropa. Y el relato dice que cuando intentaron matarlo, porque las cosas cambiaron por intervención de otros de la misma familia, pero sí le cogieron la túnica de colores, la rasgaron, la llenaron de sangre de un cordero para mostrarle evidencias de un relato inventado a su papá para hacerle creer que lo había devorado una fiera en el camino.
Pero ahora José va, y yo no me atrevería a decir que iba en un camello, porque era como decir que José, siendo esclavo, lo habían transportado de ese lugar hasta Egipto en un Mercedes-Benz. Porque para la época, tener un camello era tener mucho dinero. Así que José, yo me lo imagino que iba atado de manos. Quién sabe si no iba atado de pies también, con una distancia de la cuerda que le permitiera solamente un paso normal. Y no podía llevar una sombrilla para protegerle del sol ardiente de esa región desértica. No llevaba ni un solo centavo en el bolsillo. Y dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas que a medida que José miraba la silueta de los montes, de los lugares donde estaban las tiendas de campaña de su papá, y el color de esa montaña se iba tornando diferente porque al efecto del sol y la distancia desde la cual se la contemplaba aparecía diferente ahora, él se hizo un propósito. Él se hizo el propósito de que sería fiel a Dios a cualquier costo. Que donde quiera que estuviera, él pondría el nombre de Dios en alto a través de todos los actos y pensamientos de su vida. Mis hermanos, a José no le tocó lo que me tocó a mí y le tocó a usted. Cuando usted vino a Calhoun, desde cualquier punto geográfico de este planeta, cuando usted vino a Calhoun, si usted era adventista, usted buscó la iglesia adventista. Usted se encontró rápidamente en un ambiente en el cual tenía un apoyo moral y espiritual. Porque yo sí sé lo que es llegar a un lugar y tener una familia adventista. Cuando yo llego a un lugar y tengo una familia adventista, esa es mi familia. Ya no estoy solo. Ya no soy un extraño. De esa manera veo yo a mis hermanos de la iglesia adventista, ahí en el lugar donde yo estoy. Pero José iba esclavo a Egipto, un país pagano. El relato dice que él fue vendido al jefe de la guardia de Faraón. Quizá podríamos llamarlo en este momento el ministro de gobernación en algunos países como los nuestros. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con autoridades que se establecen para proteger el país. Ahí fue vendido José. ¿Cuántos años tenía cuando fue vendido a los ismaelitas? 17, no olviden eso. Pero ahora llega y es vendido a la casa de Potifar. En la casa de Potifar se le encargó como, llamémosle, oficios de una ama de casa, quizá limpieza, quizá jardinería. Pero recuerden, era un esclavo, no tenía voz ni voto, no se pertenecía a sí mismo. Y la Biblia dice que Dios, porque dice en el capítulo 39 y el versículo 2, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Por qué le salían bien las cosas a José? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Esa era la razón primordial. Porque José se había propuesto ser fiel a Dios donde quiera que estuviera. Y al llegar a la casa de Potifar, dice el versículo 6, por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Pero vino un problema. Y este problema no sé si José se lo tenía que agradecer a su papá y a su mamá. Pero el versículo dice, la continuación del versículo 6, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Yo no sé cómo dice la versión de ustedes, pero la idea es la misma. Yo no sé si era grandote así como los hermanos Roque, ¿verdad? Y musculoso. No lo sé. Pero aquí el relato bíblico está diciendo que José tenía muy buen físico y era muy atractivo, y esto hizo que una mujer pagana, no temerosa de Dios, casada, quizá doblándole la edad a José, ¿qué ocurrió?
Mi versión dice, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso. Así dice esta versión, echarle el ojo. Ya ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Y le propuso, acuéstate conmigo. También ustedes saben qué significa eso. Mis hermanos, las mujeres no entienden esto. Los hombres lo entendemos. El talón de Aquiles de la mayoría de los hombres es este. Una cosa es conquistar y otra cosa es ser conquistado. El pobre José tenía el acecho diario de su patrón por muchos años. Seguramente que eso no ocurrió de entrada, es decir, desde el primer año. Fue con el tiempo que esta mujer, poseída de Satanás, ¿es correcto que lo diga así? Porque Dios no le puso esos pensamientos y esos gustos. ¿Quién se los puso? Satanás. Pues entonces, poseída de Satanás, perdiera la vergüenza y le hiciera la invitación máxima, difícil de ser rechazada por la mayoría de los hombres. En las circunstancias de José siendo esclavo, él no tenía autoridad sobre sí mismo, ella podía hacer cualquier cosa con él. Y cuando analizamos los efectos de eso, a veces como hombres podríamos decir, pero qué tonto José, ¿por qué no accedió al pedido? Accediendo al pedido se hubiera ganado el favor. Qué cantidad de regalos, joyas preciosas, relojes si existían, y si hubieran estado los teléfonos inteligentes, los iPads como en ese tiempo, todo lo que la tecnología hubiera puesto al alcance del mercado en ese tiempo habrían sido los regalos que José hubiera podido conseguir como resultado de eso. Pero ¿cuál fue la respuesta de José? Versículo que sigue, 8. José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire, señora. Y qué interesante la declaración. Mire, señora. Ustedes saben que ya solo ahí hay un freno implícito. Mire, señora. Señora es una declaración de respeto a la persona. Mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Esos son agallas, hermanos. Eso es temple moral y espiritual. Eso es tener temor, respeto, reverencia de un Dios. No había iglesia alrededor, no había junta de iglesia que lo pudiera poner en disciplina, solamente un Dios que mira a través de cualquier edificio, con ventanas y cortinas corridas. José sabía que él no quería ofender a Dios y lo dijo: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Noten bien por qué lo que ocurrió en la vida de José y a través de José, en beneficio de todo un conglomerado, de toda una nación, la nación más poderosa del mundo en esa época, ocurrió porque Dios estaba haciendo gobierno de esa nación a través de un pobre joven que fue vendido en la edad más hermosa de la vida, cuando todo el futuro se abre amplísimo por delante, cuando hay mucho por hacer y lograr, pero que aparentemente se había truncado cuando él fue puesto en condición de esclavo. Así que la Biblia dice, el versículo que sigue, por más que ella lo acosaba día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Gracias a Dios. Dice que lo acosaba día a día, mis hermanos, es muy difícil eso. Solamente una persona que está bien agarrada de Dios
Solamente una persona que sabe evaluar lo que es bueno y lo que es malo en el mundo. Solamente una persona que tiene de verdad la mirada puesta en el verdadero Dios y que le tiene temor y le tiene reverencia. Por eso José salió vencedor ahí. Pero ya ustedes saben en qué paró esa situación. Dicen algunos que no hay más odio que el que nace de un amor burlado. Y esta mujer se sintió terriblemente burlada. ¿Y saben qué fue lo que más le dolió? Que el que se burló, el que no le hizo caso fue un esclavo. ¿Hasta dónde habrá descendido la moral de ella? Por supuesto, ya su moral había descendido al invitar a este jovencito a actuar de la manera que él no quiso actuar. José fue puesto en la cárcel, pero dice otra vez la Biblia en el versículo 21, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Ahora, si usted se queja alguna vez por las cosas que le están saliendo mal en la vida, piense en José. Cuando José fue a parar a la cárcel, ¿por qué paró en la cárcel? Por ser fiel a Dios. No pudo haber disgustado, arrodillarse y decirle, mira Dios, así tú le pagas a los que te quieren ser fieles. ¿Vale la pena serte fiel, oh Señor, si aquí estoy en una cárcel por querer obedecerte? Pero él no hizo eso. Aceptó la nueva situación. Ahora no solamente era esclavo, ahora estaba privado de su libertad física y de seguramente maltratado. Yo nunca he pisado una cárcel para pasar una noche en ella, pero he visitado cárceles por razones de mi ministerio. Pero si alguno de ustedes ha estado en una cárcel, sabrá si en realidad el ambiente es agradable o es hostil. Yo creo que 24 horas en una cárcel, incluyendo una noche, es suficiente para conocer bien el ambiente. Y José fue a parar ahí. Y en el espacio de tiempo que José estuvo ahí, aparecieron el copero y el panadero del rey. Tuvieron cada uno su sueño. José les explicó el significado de sus sueños. Se cumplió al pie de la letra. Cuando el copero, que quedó vivo, porque el panadero fue ahorcado en el día del cumpleaños del faraón, José le dijo al salir al copero, le dijo, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Y por supuesto, ustedes saben, cuando estamos recibiendo un favor, hacemos muchas promesas. Este copero prometió que se iba a acordar de José, pero se fue reinstaurado en su puesto, pero no se acordó de José. A los 2 años, dice, le vino los 2 años son de que se cumplieron cuando cumplió años el faraón, pero cuando faraón después de su cumpleaños tuvo un sueño en el que se le presentaban 14 años de historia futura de su país, de su nación y de su reino. Entonces él contó el sueño a sus sabios y no se lo pudieron explicar ni le pudieron decir cuál era el significado. Entonces recién se acordó el copero, me acuerdo ahora de mi gran error. Ahí en la cárcel a donde yo fui enviado, hay un joven hebreo que nos explicó el significado de nuestro sueño al panadero y a mí. Y a mí se me cumplió como él me dijo, y al panadero se le cumplió como el joven le dijo. Entonces recién trajeron a José delante de la presencia del faraón. Y yo quiero que todos vayan conmigo porque esto es importante. Génesis 41-46. Estamos llevando un recuento cronológico para comprobar al final cómo Dios se adelanta a resolver las situaciones de sus hijos. Génesis 41-46. Dice en mi Biblia, tenía 30 años José cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. No podemos decir que estaba trabajando cuando estaba preso, ¿verdad? ¿Cuándo es que José comienza a trabajar para faraón? Cuando tenía 30 años, pero ¿en qué momento?
Es decir, esa era la edad que él tenía cuando fue llamado a salir de la cárcel para contarle el sueño y que él diera el significado, y entonces fue que Dios lo puso a él en la situación que lo puso. 30 años. ¿De cuántos años fue vendido? De 17. Muy bien. ¿Cuántos años transcurrieron después de que el panadero y el copero del rey fueron sacados de la cárcel? Uno murió y el otro quedó vivo. 2 años después que salieron. Se cree que transcurrió más o menos 1 año desde que José cayó preso por causa de la mujer de Potifar, hasta el momento en que salieron libres el copero y el panadero del rey. Entonces, luego dice que José tenía 30 años cuando fue llevado ante el faraón para conocer el sueño y darle su significado. ¿Cuántos años han transcurrido ahí entonces? 13 años. Eso hace suponer que José sirvió en la casa de Potifar por lo menos 10 años. Ustedes se imaginan lo que son 10 años de acecho para querer hacer caer a un joven en ese pecado que invitaba a esa mujer. ¿Es poco tiempo ese? No. Muy bien, ahora José tiene 30 años. Cuando José le da la explicación al faraón de los sueños que tuvo, entonces el faraón toma una decisión, porque José no solamente explicó el sueño, sino que José se convirtió en consejero del faraón en el mismo acto. Capítulo 41, versículo 33, José le dice al faraón: por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto, para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Ese alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, y aquí está lo grande de Dios al trabajar a través de un jovencito aparentemente sin importancia como José: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Este faraón era muy observador, tenía experiencia. Y lo más lindo, lo que más me eriza a mí la piel es que ese faraón se dio cuenta que el espíritu que alimentaba la vida de este jovencito José a la edad de 30 años, como cuando tenía 17, era el Espíritu de Dios. Es una nación pagana, este es un rey pagano, pero está reconociendo a través de la vida y los actos de José al verdadero Dios. En la oscuridad de la cárcel, en la casa de Potifar, en el palacio mismo del faraón, ahí estaba este fiel representante de Dios, exaltando al verdadero Dios. La edad no importa. Lo que importa es la relación que se tiene con Dios. ¿Y qué pasó entonces con José? Le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Hermanos, ¿saben lo que significa superar a todos los sabios de toda una gran nación? No hay nadie más sabio que tú. En todo el país nadie te supera. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Qué grande, hermanos. Qué grande. Qué amor, qué maravilla, qué poder de Dios de sacar a un jovencito así por su fidelidad de la cárcel al trono mismo de poder, segundo en categoría,
en la nación más poderosa del mundo para ese entonces. ¿Por qué? Porque fue fiel. Pero sigamos. Llegaron los años de bonanza según el sueño que le había sido mostrado a Faraón. ¿Cuántos años eran? Las cosechas fueron abundantes. José se encargó de implementar el plan que él mismo había sugerido, pero que Dios le había inspirado. Y ahora comienzan los años de escasez. Años que hacen que aún su propia familia de allá de Canaán, sus hermanos, vengan a Egipto para comprar alimento. Y ustedes conocen todos los incidentes que se desarrollan. 2 viajes hicieron los hermanos de José. Finalmente, José no puede más. Y la Biblia dice que él se descubre delante de ellos, se identifica como el hermano que ellos habían vendido. Vamos a Génesis capítulo 45, que fue nuestra lectura central. Los versículos 5 al 8. José dice ahí, comenzando tal vez mejor en el versículo 4, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto, pero ahora, por favor, no se aflijan, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¡Qué grandeza de carácter! Él no estaba con deseo de venganza, ese era su momento, tenía poder para vengarse de ellos. Hubiera mandado matar a todos y no tenía autoridad ante la cual responder. Tenía razones humanas suficientes para tomar venganza. Le habían causado mucho dolor, le habían hecho sufrir la esclavitud, pero él se mantuvo fiel a aquel que todo lo ve y que todo lo puede, y él lo recompensó. Ahora en una posición de privilegio y poder y autoridad, él está ante ellos y les dice, Jehová me mandó. Ustedes no me vendieron. Ustedes no me vendieron. Jehová me mandó. Y usted dirá, pero ¿qué le pasa a José? ¿Estará loco? ¿Cómo le interpreta de esa manera un acto tan cruel de parte de sus propios hermanos? ¿De que lo vendieron? Lo vendieron. ¿Está bien? Lo vendieron. Pero Dios permitió que esa venta se ejecutara. Dios permitió que fuera a parar a la cárcel, porque en todo eso Dios tenía ¿qué cosa? Un propósito, un plan. Hermanos, cuando seguimos leyendo este pasaje, encontramos, Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de una manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Si José no hubiera llegado a Egipto, que era parte del plan de Dios, entonces José mismo y su familia habrían muerto de hambre allá en Canaán. Pero Dios estaba usando a José a venir a Egipto, la nación más poderosa, y a esa nación misma para salvar a todas las naciones circunvecinas del hambre que estaban sufriendo todos. José era un hombre de carácter, y un hombre de carácter grande. Un hombre que sabe reconocer la mano interventora de Dios en todos los asuntos de la vida. El versículo 8 dice, fue Dios que me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle así. Así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores, vivirás en la tierra de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Y yo les proveeré alimento. Noten esto porque estamos haciendo una cronología. Yo les proveeré alimento ahí porque aún quedan 5 años de hambre. Habían transcurrido 2. Muy bien, ¿cuántos años tenía José cuando fue vendido? 17. Después de eso, y el trabajo para Potifar y la cárcel, ¿cuántos años más transcurrieron? 13, porque de 30 salió
para trabajar para el faraón y para todo Egipto. Y ahora dice que ya habían transcurrido los 7 años de bonanza que se habían mostrado a través del sueño y 2 más de escasez. 30 y cuánto? Y 9. Pero José estaba de 17 cuando llegó a Egipto. Entonces ahora, si él llega de 17 y tiene 39, vamos a ver, yo uso esta calculadora, a falta de papel, ya están 17 y tenemos 22 años quedan ahí. ¿Cuántos años adelantó Dios la solución del problema de un pueblo? De una simiente bendita, porque de ellos descendería el Salvador del mundo. ¿Cómo protegió Dios a su simiente en Egipto de esa manera? 22 años antes, Dios envió la solución a la hambruna de esa época. ¿No es esto maravilloso? ¿No es interesante? Y todavía nos quejamos y cuando nos va mal decimos, Dios se olvidó de mí. Tiene tantos asuntos que atender que no le importa lo que le está pasando, hermanos. Le importa al Señor todo lo que nos sucede a nosotros. Tiene cuidado minucioso de cada detalle, de cada necesidad de nuestra vida. ¿No vale la pena entonces seguir creyendo en ese verdadero Dios? ¿No vale la pena entonces seguir siendo fiel a ese maravilloso y poderoso Dios? Hermanos, si solamente somos fieles en cada aspecto de nuestra vida, aún en los detalles más pequeños que tienen que ver con la honra y la exaltación que le debemos, si sabemos ser fieles, Él nos hará salir triunfantes y victoriosos de cada situación, por difícil que parezca a la vista y al pensamiento humano. Que Dios nos bendiga. Amén. Puestos de pie, cantemos el número 508.